y en SUNEDU preguntan, y está transcrito todavía nuestra resolución rectoral. Bueno, cuando hablamos de trastornos de coagulación, brevemente vamos a mencionar a las plaquetas, aunque ya hemos hablado en la primera parte, ¿sí? Me preguntaban por qué en las púrpuras suelen ser diferentes en los niños y en el adulto. Como les decía, la inmunidad del niño es muy diferente a la inmunidad del adulto. Usualmente está asociado nuevamente a problemas virales y por eso pasa el problema viral, pero hay un 10% que se torna crónico. Y en los adultos, nuestro sistema inmunológico ya ha sido atacado por varias sustancias, ¿no? Nosotros estamos expuestos a diferentes enfermedades, estamos expuestos incluso a neoplasias. Pero ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo lo que hace es hacer trabajar a todo nuestro sistema inmune, y si nuestro sistema inmune está bien, nos defiende, por ejemplo, de las neoplasias. Y un ejemplo es, por ejemplo, las personas con HIV que no están en tratamiento, que aún estando en tratamiento también pueden tener linfomas, pueden tener algunas neoplasias, ¿no? No digo de todos, pero es un ejemplo, ¿correcto? ¿Me deje entender? Sí, doctora. Ahora vamos a trastornos de coagulación. La hemostasia como tal es un proceso dinámico, es un proceso en el cual la sangre tiene que fluir como si fuera a través de una cañería y que no haya ninguna disrupción, ni en una arteria ni en una vena, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de hemostasia, primero, como les decía, hemostasia primaria. La hemostasia primaria va a incluir vaso sanguíneo y trombo de plaquetas, ¿correcto? Y luego viene la segunda fase de la coagulación, que es la formación de fibrina, y finalmente viene la fibrinólisis, que elimina los restos de fibrina. Entonces, en una situación normal, ¿qué sucede? Sucede que el vaso sanguíneo es dañado, lacerado, cirugía, luego vasoconstricción, la formación del trombo de plaquetas y finalmente la formación de la fibrina. Entonces, el sangrado se detiene. Mientras que en las personas que les falta algún factor de la coagulación, este sangrado no va a parar y va a continuar sangrando puede ser un sangrado importante o un sangrado laminar pequeño que se va acumulando, ¿no? El proceso de coagulación, habíamos hablado nuevamente, la importancia del vaso sanguíneo, la vasoconstricción, la formación del trombo de plaquetas y la formación del coágulo de fibrina. Recordemos nuevamente que esto tiene que ser frenado porque si no nos vamos hacia el otro lado, que es la oclusión del vaso sanguíneo, arteria o vena. Y estamos hablando en ese caso de trombosis, no ir. El proceso de coagulación en hemofilia nos va a ayudar a explicar cómo, al estar ausente o deficiente un factor de la coagulación, el paciente no va a dejar de sangrar. Usualmente es un paciente varón. La hemofilia A, deficiencia de factor 8, es la más frecuente. 70 a 80 personas en el mundo tienen hemofilia A, tienen diagnóstico de hemofilia A, y el otro 20 a 30% hemofilia B. Antes se decía la deficiencia del factor 11, hemofilia C,
pero la hemofilia C no existe. La hemofilia C no es autosómico, no está ligado al sexo, es autosómico y por lo tanto solamente existe la hemofilia A y la hemofilia B. La presentación clínica de los problemas de coagulación también va a variar si es que tenemos hemostasia primaria, hemostasia secundaria. Habíamos mencionado petequias en hemostasia primaria y sangrados profusos que pueden ser musculares o en articulaciones que se llaman hemartrosis en trastornos de la coagulación en la fase secundaria. Y el otro, si es simétrico, recuerden ustedes el diagnóstico diferencial con vasculitis. Este gráfico, aunque es un poquito antiguo, me gusta enseñarlo porque primero vamos a ver cómo no existe antitrombina 3, ¿correcto? Porque no hay antitrombina 1 ni antitrombina 2, solo hay antitrombina. Miremos a la trombina cómo está en diferentes fases de la vía de la coagulación. La trombina está en la fase de conversión de fibrinógeno en fibrina. Entonces, aquí se sella la coagulación. Y luego viene, dime. Sí, ¿no se ve? Uy, ya, a ver. Descartar. A ver, chicos, sorry. No sé qué hice, chicos, discúlpenme. Ah, ya sé qué hice. ¿Ahí están viendo? Cierto. Ya, entonces vamos avanzando sin ser muy apasionada, ¿ya? Lo que pasa es que puse dejar de compartir. Voy a poner ocultar. Yo lo hice. Entonces está en la transformación de fibrinógeno, que es una proteína soluble en fibrina. Y luego viene la lisis de la fibrina. Si no se frena la producción de la fibrina, lo que tendríamos es lo otro, ¿no? La formación de trombos. Entonces, en la hemostasia va a ser importante el vaso sanguíneo, las plaquetas y las proteínas procoagulantes. Recordemos, en la hemostasia normal, el vaso sanguíneo, primera fase de la coagulación, el factor de von Willebrand se debe decir von Willebrand, pero le digo von Willebrand, participa en la agregación y la adhesión plaquetaria. Y recordábamos también los complejos de las proteínas, de las glucoproteínas que están en la membrana de las plaquetas. Entonces, es importante que recordemos también porque la enfermedad de von Willebrand es la más frecuente, pero es la que menos está diagnosticada. Igual se va a formar el tapón hemostático primario, vamos a tener vasoconstricción. Miren, el factor von Willebrand está en la unión plaqueta-plaqueta. Entonces, por eso es que los sangrados en enfermedad de von Willebrand van a ser más frecuentes a nivel de mucosas. Tenemos aquí al señor Trombo,
la fibrina, tenemos los glóbulos rojos, aquí están las plaquetas, glóbulos blancos. Mi profesor decía, téngale miedo a la trombosis, porque la trombosis puede ser silente y puede matar. La hemorragia puede ser espectacular, pero se puede detener, ¿no? Entonces, hay que encontrar el equilibrio de manera que mi paciente no se desangre, pero tampoco se trombose. ¿Qué puede pasar? Paciente que viene a una cirugía, le han hecho exodoncias, como creo que vimos en la consulta, y nunca tuvo sangrados, pero después tiene una cirugía puede ser una colecistectomía y tiene un sangrado más de lo esperado. Pacientes que le hacen pruebas de rutina, incluyendo las pruebas de hemostasia, y que le encuentran alguna normalidad. Pacientes que no tienen ningún problema de la coagulación y que vienen, por ejemplo, para un prequirúrgico y se le encuentra alteraciones en el perfil de coagulación. Pacientes con hemorragia inesperada ante algún procedimiento o cirugía. Por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de cadera, es normal, entre comillas, que sangren hasta 1 litro, 1000. Entonces, si hay mayor sangrado, no es el sangrado esperado, ¿correcto? En una cirugía de rodilla, también lo regular es más o menos 500 cc aproximadamente, sobre todo en los recambios, estoy hablando de los recambios articulares. Entonces, cuando hablábamos de los estados trombocitopénicos, decíamos problemas en la médula ósea, distribución desordenada, hiperesplenismo, mecanismos no inmunológicos, la coagulación intravascular diseminada, vasculitis y la púrpura trombocitopénica trombótica. Y dentro de los mecanismos inmunológicos, autoanticuerpos, tenemos el PTI, pero también hay otras patologías como el lupus eritematoso, la leucemia linfática crónica, que puede asociarse a problemas inmunológicos. Pero en estos casos, la leucemia linfática crónica, lupus eritematoso, tengo que tratar la enfermedad de fondo. No, mientras que en la púrpura trombocitopénica inmune, descarté todo y le doy el tratamiento como hemos mencionado. Aloanticuerpos son anticuerpos que no produce el cuerpo, ¿no? Sino que se sensibiliza, por ejemplo, por muchas transfusiones, puede haber sensibilización, puede haber también paciente que acá, bueno, en el embarazo, sobre todo, porque en el embarazo cambia totalmente la fisiología de la hemostasia, no solo de la hemostasia, el cuerpo se prepara para no sangrar. Hay desórdenes cualitativos de plaquetas que pueden ser congénitos o adquiridos. Mencionaremos adhesión, el síndrome de Bernard-Soulier. De adhesión plaquetaria también está incluyendo enfermedad de von Willebrand. Agregación plaquetaria, trombastenia de Glassman, que es también un problema hereditario, poco frecuente. En el hospital tengo 2 pacientes, Bernard-Soulier no tengo. Enfermedad de von Willebrand, diagnosticados tenemos 150, pero se calcula que hasta el 1% de la población puede tener enfermedad de von Willebrand. Problemas en la liberación de los gránulos, pero recuerden, en general, tanto en plaquetas como en proteínas de coagulación, lo más frecuente son adquiridos. Paciente que toma medicamentos, paciente que está que está anticoagulado, paciente que está en diálisis, paciente que tiene algún otro problema hematológico como los síndromes mieloproliferativos, mieloma múltiple. Entonces, las causas más frecuentes son las secundarias.
Y un ejemplo también son las hepatopatías. Las hepatopatías existe el criterio de que el paciente cirrótico está anticoagulado naturalmente. Y no es cierto, no es cierto. El paciente cirrótico, es verdad que las proteínas de la coagulación van a producirse en el hígado, están disminuidas los factores vitamina K dependientes, pero también está disminuida la proteína C y la proteína S, que son inhibidores naturales de la vía de la coagulación. Por lo tanto, ¿el paciente cirrótico puede tener sangrado? Sí. ¿El paciente cirrótico puede tener trombosis? Sí. ¿Y con cuánto anticoagulamos? Usualmente nuestra cifra mágica son 50.000 plaquetas. Y eso sí, antes de iniciar, por ejemplo, anticoagulación en un paciente que ha hecho trombosis portal, que es una causa una causa de consulta frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que van a ir a trasplante hepático, ¿no? En este grupo de pacientes, ellos no quieren lo que los gastroenterólogos nos dicen. Nosotros queremos anticoagular a este paciente porque no queremos que progrese esa trombosis portal, porque al momento que se haga el trasplante no haya problemas con la circulación, ¿correcto? Entonces, no es cierto que los pacientes cirróticos estén anticoagulados de manera natural. Las proteínas procoagulantes, tenemos producción defectuosa, el hígado enfermo, por ejemplo, puede ser también hereditaria, destrucción o aumento de consumo, coagulación intravascular diseminada. Se destruyen los factores o se consumen por la liberación de la trombina, que hace que se active toda la vía de la coagulación. Inhibición patológica de su actividad. Así como existe anemia hemolítica autoinmune y los anticuerpos están dirigidos contra los glóbulos rojos, existe púrpura trombocitopénica inmune, los anticuerpos están dirigidos contra las plaquetas, existe también la hemofilia adquirida, que es un problema inmunológico, no es un problema genético. Les voy a explicar la hemofilia congénita, sí, pero existe anticuerpos que se forman contra los factores de coagulación, autoanticuerpos. Esa es hemofilia adquirida. Y en ese grupo de pacientes, más frecuentemente se forman contra el factor 8. ¿Y qué pasa? Esos pacientes no han tenido nunca historia de sangrados y de pronto adultos o adultos mayores, adultos jóvenes o adultos mayores, comienzan a tener sangrados anormales, ¿no? Entonces, igual puede ser primaria o puede ser secundaria. Brevemente, una paciente con lupus que tuvo hemoglobina 4 secundario a metrorragias. Entonces, preguntamos, ¿no?, a la paciente si era su menstruación regular. Nos dijo que no. Entonces se le hizo la prueba de mezcla y en la prueba de mezcla no corrigió. Y en esa prueba de mezcla que no corrige y con sangrado, se le buscó inhibidores. Entonces le encontramos inhibidores y tenía lupus. Entonces conversamos con el reumatólogo y el reumatólogo me dijo, démosle rituximab. Y así aplacamos al lupus y también a los anticuerpos que había generado. Otros casos que hemos tenido, porque hay 1 a 2 pacientes por año, no son muchos, pero cuando vienen tienen un sangrado realmente aparatoso. Estos pacientes, la paciente en etapa de puerperio, en hemofilia adquirida se considera hasta antes del año. En Huaraz, ella tiene a su bebé ya de 7 meses y tiene
un hematoma espontáneo en miembro, en el muslo, perdón, en la zona poplítea. Entonces, le hacen un ecodoppler y lógico, si hay un hematoma, estaba presionando la vena. Entonces ponen paciente con trombosis, la mandan a Lima. Estaba sangrando y estaba con anticoagulación. Entonces dijimos, no, está sangrando. Y esto no es una trombosis, es el hematoma que estaba comprimiendo a los músculos gemelos. Entonces, el tratamiento allí fue erradicar el inhibidor y tratar los sangrados. Luego ella recae a los 3 meses más o menos, pero como ella ya conocía el diagnóstico, se vino por emergencia y en la primera línea de tratamiento en hemofilia adquirida es ciclofosfamida con prednisona. Y en nuestra segunda línea, rituximab. No le hemos dado rituximab y ya no ha regresado. Está feliz Helen en Ancash. Y combinación de los fenómenos, ¿no? O sea, podrían ser mixtos, ¿no? Por ejemplo, producción defectuosa y que le den ibuprofeno, le den naproxeno. Tenemos un paciente hemofílico que han operado hoy día y está puesto en la historia. Ese paciente tiene hemofilia y tiene inhibidores. Ha formado aloanticuerpos contra el factor que recibe y le están poniendo enoxaparina. Entonces, hemos dicho varias veces, no le pongan enoxaparina porque este paciente puede sangrar. Ellos dicen, pero las enfermeras nos enseñan el Cardex y nos dicen, pero no le están poniendo. Pero podrían ponerle porque igual está indicado en la historia. La hemofilia, la hemofilia A, la hemofilia B, son patologías que están dentro de las enfermedades huérfanas, aunque se calcula que de 1 en 5.000 varones nacidos vivos puede haber hemofilia. A es la más frecuente, B la menos frecuente, y ambos participan en la vía de coagulación intrínseca, es decir, prolongan el tiempo de tromboplastina. Mientras que los problemas de vitamina K, de la vía extrínseca, es evaluada por el tiempo de protrombina y la vía intrínseca por el tiempo de tromboplastina. ¿Qué pasa en hemofilia? En hemofilia lo que vamos a tener es una mujer portadora, 25% de probabilidad en cada embarazo de tener un niño sin hemofilia, una niña no portadora, un niño con hemofilia, una niña portadora. ¿Qué pasa cuando la persona con hemofilia se casa con una mujer no portadora? Sus hijas van a ser portadoras y vamos a regresar a este cuadro de acá. ¿Puede haber hemofilia en mujeres? Sí, puede haber hemofilia en mujeres en el caso que se case un varón con hemofilia con una mujer portadora. Estoy hablando a nivel genético, ¿no? Entonces, pueden tener un niño no hemofílico, una niña con hemofilia, un niño con hemofilia, una niña portadora. 30% de mutaciones de este cromosoma X pueden ser espontáneos y aparecer la primera persona con hemofilia en la familia. Y si es, por ejemplo, este niño, lo que deberíamos de hacer es a este niño buscarle la mutación para luego ver si, por ejemplo, si su hermana es o no es portadora y si podría tener niños con hemofilia. Pero también el 30% de portadoras son sintomáticas. Y ahora la Federación Mundial de Hemofilia, que agrupa a todas las asociaciones de hemofilia del mundo, clasifica a las mujeres que tienen menos de 25% de factor
de factor 8 o de factor 9 en su sangre como mujeres con hemofilia, las portadoras sintomáticas. Lo normal de factor 8 o de factor 9 en la sangre es de 50 a 150%. Entonces, la hemofilia severa es menos de 1%, factor 8, factor 9. La hemofilia moderada de 1 a 5% y la hemofilia leve más del 5%. Nos da el gráfico como al estar deficiente o ausente uno de los factores de coagulación, la hemorragia no se va a detener y por lo tanto la persona va a continuar sangrando. Este tapón de fibrina que está aquí, que detiene la hemorragia, una vez producida la lesión en el vaso sanguíneo, no se va a detener y la persona va a continuar con sangrado. En cuanto a los estudios, otra vez, el tiempo de protrombina va a evaluar la vía extrínseca, el tiempo de tromboplastina, la vía intrínseca. El tiempo de trombina va a ser especialmente sensible a los problemas de fibrinógeno, a hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia. También en la evaluación habíamos dicho que debe ser completa el recuento de plaquetas y el tiempo de sangría de Ivy. Entonces, la hemofilia A o B, decíamos que el factor 8 o el factor 9 está en la vía intrínseca, por lo tanto va a prolongar el tiempo de tromboplastina. La enfermedad de von Willebrand, que es la patología más frecuente, puede tener el factor normal o prolongado y también hay un subtipo que cursa con plaquetas que pueden estar ligeramente disminuidas y hay otro subtipo que es el 2N que cursa con factor 8 bajo y con factor von Willebrand bajo. Entonces, esos pacientes pueden hacer sangrados severos. Los deficientes de plaquetas, lo que nos va a tener problemas es en el tiempo de sangría o también el recuento de plaquetas, porque recuerden ustedes que hay problemas cualitativos y cuantitativos. En los cualitativos, yo tengo las plaquetas cercanos a lo normal o normales, pero no funcionan adecuadamente, mientras que en los cuantitativos tengo plaquetas disminuidas. ¿Puede haber deficiencias combinadas? Sí. Dentro de las deficiencias menos frecuentes congénitas, la deficiencia de 7 es la más frecuente. Y recordemos que el factor 7 está en la vía intrínseca de la coagulación. Por lo tanto, va a prolongar el tiempo de protrombina. ¿Puedo tener deficiencias mixtas? Sí. Puedo tener deficiencias mixtas, como por ejemplo, deficiencia del factor 5, 10, 2, que es la trombina, o deficiencias del 5, del factor 8. Y dependiendo de ello, puede ser que me prolongue el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina. Les decía que la disfibrinogenemia o afibrinogenemia lo que va a hacer es prolongar principalmente el tiempo de trombina. Pero si nos acordamos que en la última fase de la vía de coagulación, la transformación de fibrinógeno a fibrina, allí es cuando recién se va a sellar el tapón. Pues estos pacientes pueden tener sangrados usualmente con menos de 100, de fibrinógeno, considerando lo normal de 200 a 400. Tenemos pacientes con hipofibrinogenemia. Una de ellas es una paciente de 31 años que ya es su tercer sangrado, que la hace terminar en shock trauma, que hizo un sangrado retroperitoneal de 2500 cc, imparable,
y hace poco nos han aceptado el uso de fibrinógeno comercial. Esperemos que pronto salga el código SAM, que es que recién nos lo compraría. Cuando tenemos defectos leves de la coagulación o deficiencia de factor 13, puede salir normales todas las pruebas de coagulación. Pero recuerden, el paciente hemofílico es un paciente, o el paciente que tiene von Willebrand, es un paciente que les va a decir, yo soy deficiente en factor 8 y mi sangrado calma con tantas unidades de factor. Les voy a comentar. Un paciente mío, hace algunos años, antes de COVID, él, era julio, ¿sí? Julio, en diciembre de ese año, el 31, el papá fallece de un infarto de miocardio, severo, fulminante. La mamá se queda viuda con 2 hijos, el mayor que tenía 17 y el menor que tenía 15. Entonces, el jovencito de 15 años va a la cita, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, voy a ir a mis tíos me van a llevar al exterior para trabajar allá, en otro país. Bueno, entonces, todo normal, y de pronto el lunes viene el procurador, que es, procura, ¿no? Para donación de órganos, y me dice, doctora, su paciente tal, la familia ha aceptado donar riñones. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué había pasado? Como los pacientes con hemofilias tienen sangrados articulares, hemartrosis, que cojeaba y le pusieron CABE en el colegio. Entonces él se cae y se golpea la cabeza. Como tenía hemofilia leve, hemofilia B leve, y ellos manejan dosis domiciliarias, le ponen factor en su casa y llega con un perfil de coagulación normal. Por todas partes decía hemofilia, 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 hemofilia. Llega con un sangrado laminar y termina con una hemorragia intracraneal severa. Entonces, así de compleja puede ser la patología. Él estuvo en muerte cerebral y, bueno, donaron riñones, ¿no? En la ablación estuve presente, sí se le puso factor, porque si no iba a sangrar mucho. Terminaron a la 1 de la mañana. El otro paciente, bueno, sí, ahorita está trabajando, es un muchacho que había ido un sábado, un fin de semana, había salido, pues, ¿no? Entonces lo asaltan y por miedo a su mamá no le dice nada, le golpean en la cabeza, sábado. Y lo encuentro caminando el día miércoles, que son días de consulta, y sábados también. El miércoles, y le digo, ¿qué haces, Iván? No, me dice, doctora, me duele la cabeza. ¿Qué te ha pasado? No, me he golpeado la cabeza. Entonces, lo llevo a emergencia y hablo con mi colega de emergencia y le digo, creo que tenía cefalea, náuseas, vómitos, toda la clínica de hemorragia intracerebral. Entonces, le digo a mi colega, por favor, ponle 25 ampollas de factor y luego le hacen la tomografía. Y me dice, primero le voy a hacer la tomografía y luego veré si es necesario o no el factor. Por favor, le digo, ponle el factor y después la tomografía. Y regreso como a las 2 horas y me dice, oye, tu paciente sí tenía sangrado. Entonces es importante la anamnesis, que conozcamos a los pacientes. Mis compañeros me dicen, ¿tú te sabes toda tu vida de tus pacientes? No, son pacientes crónicos y uno aprende no solamente es en hemofilia, ¿no? En cualquier otra patología y sea cualesquiera la especialidad que ustedes elijan. Es importante que ustedes conozcan bien
interpretar un hemograma, interpretar un perfil de coagulación. Aquí el diagnóstico diferencial pueden ser con otras patologías. Recordemos aquí la prueba de mezcla. La prueba de mezcla es factor del paciente, plasma del paciente con plasma normal, se mezcla y se ve si corrige o no. Si no corrige, y mi paciente está sangrando, es muy probable que tenga hemofilia adquirida. Si corrige y mi paciente no sangra, podría tener anticoagulante lúpico. Los pacientes con hemofilia congénita también pueden tener anticuerpos contra el factor que recibe. Y en esos casos también la prueba de mezcla no corrige. ¿Cuándo corrige la prueba de mezcla? Cuando le agrego el plasma normal y se le vuelve a hacer la prueba de coagulación y sale normal. Y además es importante los síntomas, si hay o no hay sangrado, qué medicamentos está tomando el paciente. Miren ustedes, enfermedad hepática me prolonga casi todos las pruebas de coagulación, principalmente el tiempo de tromboplastina, la prueba de mezcla va a corregir, y la coagulación intravascular diseminada, que va a alterar no solamente el perfil de coagulación, sino también el recuento de plaquetas. Y puede haber sangrado con trombosis. El tratamiento que nosotros pugnamos es dar el factor en el cual es deficiente. Si es hemofilia A, tenemos factor 8, hemofilia B, factor 9. Para enfermedad de von Willebrand también tenemos factor. Y los agentes de bypass son dos, el factor 7 recombinante y el complejo protrombínico activado, que se usa para pacientes que tienen hemofilia congénita e inhibidores, y también en pacientes con hemofilia adquirida. El ácido tranexámico es un estabilizador de la fibrina. Nos va bastante bien, por ejemplo, en sangrados menstruales, disminuyen la cantidad de sangrado. No los días, pero sí el volumen. Una exodoncia, por ejemplo, aunque dice vía oral, sistémico, hemos aprendido que el ácido tranexámico diluido, triturado y diluido, se moja con la gasita, hace enjuagatorios y hace hemostasia. Es mágico. La desmopresina, que es de aplicación subcutánea o endovenosa, es un buen medicamento, no lo tenemos en el país, causa taquifilaxis. ¿Por qué? Sirve en hemofilia A leve, en portadoras de hemofilia A sintomáticas y enfermedad de von Willebrand tipo cualitativo. Entonces, ¿qué hace? Saca el factor 8 o el factor von Willebrand de los lugares de depósito, pero estos depósitos se agotan. Por eso es que es útil solamente 1 o 2 días, porque causa taquifilaxia, ¿no? Saca toda la reserva que hay. El plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación, incluyendo los termolábiles. Sin embargo, no está exento de producir infecciones como hepatitis, como también, aunque ahora incluso se hacía hasta antígeno P24, bueno, tenemos la ventaja en el hospital de tener la posibilidad de hacer cuarentena. Y el crío precipitado tiene factor 8, von Willebrand y fibrinógeno, ¿correcto? El plasma fresco congelado tiene todos los factores de coagulación. Mi paciente, si tiene hemofilia, le voy a dar el factor en el cual es deficiente.
No me sirve darle plaquetas, por ejemplo, a los pacientes con hemofilia, porque el problema no es de plaquetas, sino es de factores de coagulación. La Federación Mundial de Hemofilia, bueno, en realidad ha publicado toda una lista y la mayoría lo mínimo que tiene que haber en los factores que son comerciales es por lo menos 2 procesos de inactivación y eliminación viral. El plasma fresco congelado es el que tiene los factores de la coagulación que son procesados dentro de las 6 primeras horas, debe ser congelado a menos 20 grados y se emplea de manera inadecuada, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada sin hemorragia, ¿no? Nosotros tratamos al paciente que sangra. El paciente cirrótico va a tener siempre su perfil de coagulación alterado, pero le vamos a dar o plaquetas, o crioprecipitado, o plasma, de acuerdo a lo que el paciente necesita. El plasma fresco congelado, no, otra vez, ya. El plasma fresco congelado, perdón. Esto es más que nada para explicar cómo vienen los factores. Vienen así, en polvito. Y vienen con su propio diluyente y además traen un filtro por lo que podría quedar de restos de glóbulos blancos, sobre todo, que son los responsables de producir las reacciones transfusionales. Pero esto es el concentrado de complejo protrombina no activado y su indicación es para reversión de anticoagulación en pacientes que están recibiendo warfarina. Gracias, espero no haber sido aburrida. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, doctora.